habiéndose conectado la mayoría, vamos a empezar. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, que estén bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, vamos a retomar un poquito un par de conceptos que nos quedaban de la parte de riego con los efluentes depurados para ya entrar en lo que es el tratamiento o los tratamientos convencionales, digamos, de los líquidos cloacales, que es el fuerte de la unidad 5, tratamientos convencionales por barros activados y por biodiscos o lechos percoladores, que es mucho más corto el tema. Después, para terminar de ver la otra forma de tratamiento, que es cuando no hay aire, con los organismos anaeróbicos, ¿no? Aquellos que al no haber aire en el agua disuelta, no tienen oxígeno molecular, O2. ¿No? Bueno, habíamos dicho que las tecnologías de tratamiento que se pretenden instalar para el reuso, que en nuestro caso es obligatorio por la legislación hídrica de la provincia de Mendoza y en muchos lugares del mundo, tiende a eso, es decir, que no se permite el vuelco a cuerpos receptores. Nosotros tenemos que analizar, bueno, obviamente ya lo habíamos comentado, el tipo de cultivo, ¿no? Por lo cual se categorizaban las distintas clases, A, B, C, que enseguida lo vamos a volver a mostrar un minuto, que ya lo habíamos visto el viernes. Las técnicas de riego, es decir, las formas, si es un riego por goteo, o un riego muy centralizado, por boquillas, orificios de salida, tiene que estar lo suficientemente clarificado como para que no hayan partículas sólidas que obturen esos orificios. Por supuesto que los contenidos de nutrientes, que a nosotros acá no nos importa eliminar porque no estamos volcando a un embalse, ni a un lago, no se va a eutroficar, son bienvenidos por los cultivos. La disminución de la materia orgánica que decíamos no es significativo, salvo para evitar que los líquidos que están, digamos, según la tecnología de riego, por surco, manto, lo que fuera, o los canales de conducción detenidos, los líquidos que por ahí están un poco estancados, que no produzcan malos olores, pero en definitiva la materia orgánica es un mejorador de los suelos, pero obviamente se reduce. Tal es así que con los sistemas de tratamiento, con un barro activado, con una laguna de estabilización, esos contenidos de materia orgánica se bajan en cantidades más que suficientes como para no producir esos olores. Y de hecho, van a ver ustedes, por ejemplo, en el último práctico, el trabajo práctico número 5, que no van a calcular ustedes remoción de DBO en las lagunas, por las fórmulas del flujo disperso, que es el verdadero flujo hidráulico que tienen las lagunas, sino el abatimiento colimétrico, es decir, de coliformes fecales. Bueno, todo el manejo de protección, manejo laboral, protección a los obreros, a los trabajadores, con respecto al contenido de patógenos, fundamentalmente parásitos y bacterias, y la protección de los consumidores, obviamente, junto con la protección de los trabajadores, están de las personas circundantes que eventualmente, aunque no debiesen, pero eventualmente pueden entrar a la propiedad y estar expuestos al líquido. Por eso tiene que tener una calidad que no produzca ningún tipo de riesgo para la salud. Bueno, básicamente estas bacterias que nosotros, digamos, tomamos como indicadoras, porque son buenos indicadores de esa contaminación fecal, son las coliformes fecales. Las coliformes totales son un grupo que no es precisamente muy representativo. Sí, el coliforme fecal, que es un subgrupo de los totales, y que
junto con otro grupo, que lo podemos tomar como sinónimos desde el punto de vista técnico, ingenieril, no nos vamos a meter mucho en la microbiología, los termotolerantes similares en cuanto a la detección y en cuanto a la visualización de contaminación que las coliformes fecales, no totales, fecales, no sirven. Y por supuesto los huevos de parásitos, helmintos y nematodos. Básicamente, este sistema de tratamiento por laguna, el costo de inversión es generalmente, salvo que sean muy, muy grandes, pero como eso se va haciendo modularmente, el tema del movimiento del suelo y la impermeabilización, que sería lo más encarecedor. Pero con respecto a lo que es operación y mantenimiento, prácticamente en las lagunas, ya lo vamos a ver, es prácticamente nula. Las lagunas de estabilización están diseñadas para que operen prácticamente por sí solos, y no reciben un mantenimiento ni un costo, ni por desinfección química, porque el mismo tratamiento elimina las bacterias, ni por electricidad para insuflar aire, salvo que sean las lagunas aireadas, que es cuando no tenemos terreno o tenemos algún efluente industrial mezclado con el líquido cloacal que tiene grandes cantidades de DBO, grandes concentraciones de DBO, y ahí tenemos que utilizar ese tipo de lagunas. Pero en general, las facultativas no tienen costo energético. ¿Por qué? Porque los aireadores son naturales, son las algas, y no gastamos electricidad o energía eléctrica para eso. Nosotros, generalmente haciendo 3, 4 series, básicamente logramos más de 8 o 10 días de retención. O sea, ya vamos a volver a mostrar la placa que mostramos el viernes. Ya con 8 o 10 días sedimentamos todos los huevos, pero con esto eliminamos prácticamente, porque vamos sumando las retenciones de las 3 lagunas mínimas, de 2 a 4 unidades, las unidades logarítmicas, o sea, el exponente, el 10 a la, que está elevado. Y bueno, básicamente nosotros bajamos los contenidos de virus, los contenidos del orden logarítmico exponencial de las bacterias, y los helmintos necesitan 10 días, como dice la misma norma de la Organización Panamericana de la Salud. Esto lo habíamos mostrado rápidamente, pero lo recordamos para que veamos la importancia que tienen estos tratamientos, o no. Por ejemplo, en lo que es la remoción de los órdenes logarítmicos. Recuerden, ¿qué orden logarítmico tenemos en bacterias, en un líquido cloacal? Y bueno, 10 a la 7, 10 a la 8 en algunos lugares, 10 a la 6 el que menos tiene, pero en general 10 a la 7. Fíjense, la sedimentación a lo sumo, un decantador baja un orden logarítmico, estaríamos en 6, con eso no pintamos la pared si queremos llegar a 10 al cubo, 10 a la 3. Fíjense una zanja de oxidación, que es un caso típico de un barro activado, o lodo activado que tenemos acá, 2 órdenes logarítmicos. Si estamos con 10 a la 7, saldríamos con 10 a la 5, como máximo, porque a veces ni siquiera eso remueve, estamos entre 0 y 2. Después, lo que son ya los estanques de estabilización, las lagunas facultativas, podemos llegar hasta 6 órdenes logarítmicos, y de hecho, con buenas retenciones hidráulicas, con buenos tiempos de permanencia, bajamos, y estamos muy por debajo del 10 al cubo, 10 al cuadrado, estamos perfectos, menos de 1000, 300, 400, 500. Con respecto a los huevos de parásitos, ¿cuál es comentábamos que el país que más ha tenido por litro? Estos son cada 100 mililitros, ¿se acuerdan? Esto es por litro. Esto es una media geométrica que se calcula en el laboratorio. No nos metemos porque es un tema del laboratorista. Así como el médico no se mete en las técnicas del bioquímico, nosotros como ingenieros no nos metemos en la parte de laboratorio, sí sabemos, por supuesto, qué es lo que hacen y leemos los resultados, ¿no? Tenemos que interpretar el análisis, por supuesto. Pero la tecnología en sí, el Standard Method, que es el libro de operación de laboratorio, no es un tema, salvo que nosotros seamos ingenieros químicos y nos dediquemos a eso. Pero el proyectista en general, el calculista, no se mete en eso. Ni le interesa, porque no es un tema específico. Decíamos que la India podía llegar a tener valores cercanos a 1000 huevos de parásito por litro. Nosotros decíamos que teníamos más o menos entre 20 y 30 acá en Mendoza. Es un valor bajo, pero es muy superior a menos de un huevo por litro que nos exige la OMS para llegar cultivos que se consumen en crudo. Pero fíjense, la laguna de estabilización
bajamos. En los otros, a lo sumo, llegamos a 2. Pero, y eso es bastante relativo, es bastante. Porque en general no pasa de 1. Y quiere decir que podemos llegarlo a cumplir medianamente. Bueno, básicamente con los tratamientos convencionales, que es el sedimentador, que es lo que vamos a pasar a ver en 5 minutitos, los lodos activados, los filtros biológicos, que son esos lechos percoladores, etcétera, etcétera, etcétera. Si no se le suplementa con algún desinfectante, fundamentalmente cloro, cloro gaseoso o una mezcla de una lavandina concentrada, que sería el hipoclorito de sodio, solución acuosa, no logramos nunca menos de 1000 cada 100 mililitros. Y esta desinfección, que generalmente se hace por cloro, con cloro, reduce el número de bacterias, pero no garantiza la remoción de los huevos del minto. ¿Por qué? Porque están enquistados. Y el halógeno cloro, que es un oxidante, un quemador, digamos, de célula, de materia viva, no penetra en esa capa de quistes. Con pocas retenciones lagunas y de estabilización, estos son días en abscisa y estos son el porcentaje de carga orgánica, huevos del minto, bacterias, virus que se remueven. Fíjense, los del minto, a los pocos días ya prácticamente tenemos la totalidad. Entre 8 y 10 días tenemos el 100% que nos decía la tabla de la Organización Mundial de la Salud. Ya las bacterias necesitamos más, por supuesto. Y estamos con 20 días, ya tenemos prácticamente en el rango casi la totalidad, por la acción solar fundamentalmente. Los mecanismos, los 6, 7 mecanismos que vamos a estudiar, Dios mediante, ya el mes que viene en la unidad 6. Y los virus están con una mortandad menor, pero también hay menos cantidad, porcentaje, y generalmente están asociadas a las muertes, a la muerte bacteriana. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de no eliminar por métodos físicos o mecánicos naturales, como es la sedimentación, estos huevos de parásitos, del mintos, o las mismas bacterias? Si nosotros para las bacterias agregamos cloro, esa materia orgánica que está presente en el líquido cloacal, más la materia orgánica de las algas, que también están, junto con la DBO, están también las algas, se producen compuestos organoclorados, trialometanos, cloroformo, etcétera, etcétera, que son carcinogénicos, la misma OMS lo dice. Bueno, por eso nosotros tenemos que decir que el riego agrícola es una alternativa importante y muchas veces obligatoria para ese reuso de las aguas residuales, domésticas, cloacales, urbanas, tratadas. Y además, el contenido de nutrientes y de materia orgánica no solo favorece al cultivo, sino también al suelo, cuando es muy arenoso, franco arenoso, como dicen los agrónomos, o cuando es muy plástico, muy arcilloso, impermeable por su plasticidad, y fundamentalmente eso, el contenido de materia orgánica fundamentalmente lo mejora. También es muy recomendable, por todo ese tema parasitario que decíamos, en países en vías de desarrollo. Bueno, vamos a volver a mostrar esas, esto ya lo vimos la vez pasada, lo que es, en 2 minutos, lo que es ese cuadro que habíamos analizado y sobre el cual se basa todo ese tema de utilizar o no cloro, utilizar o no lagunas, cómo sacamos los huevos. Las condiciones que da la OMS son categoría A, B, C del cultivo, son el categoría A, son los que se consumen en crudo, campos de deporte, parque público, etcétera, etcétera. Los 3 grupos humanos que protegemos son los trabajadores, los consumidores y el público que puede ingresar a la finca. ¿Y qué se nos exige? Bueno, que haya menos de un huevo por litro de parásitos y menos de 1000 colifecales o coliformes fecales cada 100 mililitros. O sea, acá es como media aritmética en 1 litro, acá es como media geométrica en la 10ª parte del litro, o sea, en 100 mililitros. ¿Cómo se logra esto? Eliminar los huevos y esto con series, es decir, uno después de otro, de estanques o lagunas de estabilización que logran esa calidad microbiológica, o un tratamiento equivalente.
decíamos que podíamos suplantar, por ejemplo, la remoción de estos huevos, si no hay una residencia hidráulica de 8 o 10 días, ningún barro activado, con decantadores, con reactores que se hacen de hormigón, de chapa, de lo que fuera, vamos a tener residencias de más de algunas horas, a lo sumo un día y medio, exagerando, pero nunca, tendría que ser gigantesco los volúmenes de esos reactores, y no es el objetivo. Lo podemos eliminar con un filtro, con un microtamiz o un filtro de arena, que no es ni agradable ni fácil de operar, se los digo por experiencia, es otra cosa, pero tecnológicamente se puede hacer. Esto sí, si no lo hace la radiación solar, como naturalmente sucede en las lagunas de estabilización, y esa formación de compuestos tóxicos de oxígeno por el humus, etcétera, etcétera, y todo el tema de la radiación ultravioleta que desnaturaliza el ADN de las células patógenas, de las que producen enfermedades, todo esto se produce naturalmente en las lagunas. Cuando no tenemos esa posibilidad, es decir, cuando estamos en un barro activado, en un lecho, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a ver ahora en 2 minutos, tenemos que desinfectar con cloro y asumir que puede generar productos relativamente tóxicos, según las concentraciones, de organoclorados, pialometanos, etcétera, etcétera. El otro tipo de cultivos es el denominado B, de compuestos, digamos, o productos, perdón, industrializados, forrajeros, pastos, árboles, etcétera, etcétera. Acá el único grupo expuesto o que protegemos es el de los trabajadores, y solamente se recomienda tener menos de un huevo por litro de parásito. No hay una limitación respecto a los parásitos, y bueno, solamente con una sola laguna, que baje el huevo de parásito en 8 o 10 días, o con un barro activado, con un filtro de arena o con un microtamiz, se puede dar. Y ya cuando nosotros tenemos estos tipos de cultivos, forestales, industriales, etcétera, etcétera, que no tienen un riesgo para el consumidor, pero asumimos que el trabajador no tiene riesgo porque está con las medidas de higiene y seguridad laboral perfectamente, digamos, cumplidas, etcétera, etcétera, o las formas de riego no entrañan ningún riesgo, no van a haber, obviamente nadie va a comer estos cultivos porque ya están industrializados, ni árboles, ni nada, ¿no? Y fundamentalmente no tenemos acceso de personas ajenas al predio. Solamente eliminamos todo lo que esté flotando, todo lo que pueda ser desagradable, una sedimentación primaria. En este caso, cuando es el tema de los campos de deportes, parques públicos, la misma directriz habla de que tenemos que tener menos de 200 coliformes cada 100 mililitros, sobre todo cuando son prados públicos, ¿no? La gente se sienta, hace el picnic ahí. Obviamente no podemos estar con los 1000 de un riego, de un cultivo que después se cosecha, se lleva a un depósito, se lleva a la feria, a la verdulería, transcurren tiempos, y epidemiológicamente con 1000 estamos protegidos, aunque comamos la zanahoria cruda, cuando estamos en contacto con las manos, con el cuerpo, en un pasto que ha sido regado, tenemos que tener una protección 5 veces menor, que es el caso de los 200. Bueno, en algunos ríos, fíjense, todo lo que es la cantidad de coliformes, la cantidad, tanto en América del Norte, en América Central y del Sur, y en Europa, hay bastantes. Por ejemplo, en este rango, cada 100 mililitros de 1 a 10.000, es decir, de a la 4, hay varios ríos que hay, en los cuales tenemos esta problemática. Si nosotros decimos, a veces en el río viene peor calidad que lo que nosotros estamos tirando en el canal de riego. Bueno, pero eso no opta a que nosotros no tengamos esa precaución. Bueno, esto ya lo habíamos analizado, y simplemente ya como para terminar, lo que son cultivos restringidos y sin restricciones en distintos lugares, en todo lo que es Oriente, en Omán. Fijan ahí en lo que es, solamente trabajan con coliformes totales, que no es un buen indicador, el coliforme total. El que exige la OMS es el coliforme fecal, que es un subgrupo, que es más indicativo del líquido cloacal, de la deyección o defección humana,
Pero bueno, toman 2 cada 100 mililitros. Uruguay igual, o menos de 100 en este otro caso. Arabia Saudita, bueno, por ejemplo, ya México, Perú, ya están, por ejemplo, fíjense, México toma menos de 2.000 cada 100 mililitros. Entonces toman 1.000 más que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y el Valle del Mezquital, que pues se llegan con los de frente del Distrito Federal, surgió fundamentalmente, yo les comentaba, por las grandes zonas, grandes en cuanto a la cantidad de hectáreas que se riegan, que era México y la India, ¿no? Pero ya cuando es algún tipo de consumo en crudo, toman a rajatabla lo que es la Organización Mundial de la Salud, igual que sin establecer valores, Perú, pero Perú es de los que más avanzado siempre ha estado, ¿no? Los grandes calculistas de la ingeniería civil que se han dedicado a esto, los investigadores de la Organización Panamericana de la Salud, ingeniero Guillermo León, Sáenz Forero, Fabián Yáñez, los grandes en esta rama de la ingeniería, se han desarrollado ahí en Perú. Bien. Vamos a empezar entonces con lo que es el tratamiento de efluentes por barros activados, por lechos percoladores o biofiltros y por biodiscos. Bueno, haciendo una composición de lugar y a vuelo de pájaro repasando lo que hemos visto, en lo que es esta introducción a los tratamientos biológicos, nosotros tenemos fundamentalmente que las aguas residuales domésticas son los que provienen de las viviendas o residencias o de instituciones o de comercio, son los que generan las personas en los baños, ¿no? o en las cocinas. Fundamentalmente se diferencian que estos, de los industriales, de que estos pueden producir distintas manufacturas. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de un sistema de tratamiento? Estos sistemas de tratamiento, los objetivos iniciales son mover la carga orgánica, la DBO, los sólidos suspendidos y los patógenos. O sea, clarificamos el líquido, eliminamos bacterias, parásitos y virus, y sobre todo la carga orgánica finamente dividida, coloidal o disuelta, que es la DBO, medida indirectamente por el oxígeno que consumen los microorganismos, fundamentalmente bacterianos, en degradar, en fagocitar, en sintetizar esa materia orgánica. Eventualmente se pueden eliminar fósforo y nitrógeno, ¿no? Por sistemas que ya vamos a describir, cuando no es directamente para riego, y cuando, por ejemplo, es para un vuelco en un embalse, como el del lago Lácar, el del Nahuel Huapi, ¿no? Que tenemos en el sur del país, por ejemplo. Acá mismo tenemos un sistema de remoción de fósforo y nitrógeno en el sistema de la ex Villa de Potrerillos, ya se los he comentado, que fue calculado así por el subalvio penetra el embalse de Potrerillos. Bueno, también pretende eliminar detergentes, metales pesados u otras sustancias, aunque no es digamos, exclusivamente esa su función. Este sistema de tratamiento va a depender de la disponibilidad de los recursos económicos y técnicos, sí, por supuesto. No solo es tener el recurso, digamos, económico y financiero, o sea, la plata cash ahora o la plata a futuro, que puede ser la financiación, eso puede estar o no estar, de hecho tiene que estar, si no, no se puede hacer, sino también el recurso humano en cuanto al proyecto, que no es fácil encontrar calculistas o proyectistas de esto, y fundamentalmente, y no olvidarlo nunca, el recurso técnico humano en lo que es operación y mantenimiento. Esto no es una laguna que nosotros dejamos que el líquido entre y salga y a lo sumo escardillamos el césped de los taludes laterales,
o removemos un poco de algas, por ahí si hay algún flotante. Esto es muy complejo, es un tratamiento muy complejo. Involucra caudales de recirculación, insuflado de oxígeno, todo lo que es el tema de incorporación de aire con oxígeno artificialmente, recirculación o rebombeo, por medio de cañerías especiales de los barros que sedimentan al reactor nuevamente, porque ese es el secreto o el principio del barro activado, aumentar el número de comensales, o sea, de bacterias. Y eso no lo hace cualquiera, no lo hace cualquiera. Tiene que ser un personal técnico que esté especializado, como en cualquier industria. Tenemos que conseguir la planta de tratamiento de líquidos cloacales, de estos, de barros activados, de lechos percoladores, etcétera, etcétera, como una fabriquita, ¿no?, donde hay tecnología, fabriquita de fluentes depurados seguros, ¿no? Y hay que ver los criterios que la autoridad de aplicación nos exige para la descarga. Si es un río, si es, vuelvo a insistir, un lago natural o artificial, es decir, un embalse, o si es para riego. Y eventualmente motivaciones de tipo ecológico con respecto a las espumas, los olores, evidentemente, ¿no? Bueno, ¿qué suponen estos tratamientos de tipo convencional? Un pretratamiento, que es aquello que elimina todas las sustancias que pueden venir flotantes, ¿no?, o de un tamaño, de un espesor que dificulte los procesos posteriores, las bombas, las circulaciones en cañerías, etcétera, etcétera. Entonces colocamos rejas para que todas las tablas, todo lo que viene flotando, desarenador o desripiador, en caso, en las colectoras cloacales generalmente no tienen muchos problemas de piedras, etcétera, etcétera, pero sí de flotantes, las grandes colectoras, ¿no?, de más de un metro y medio, 2, 3 metros, ¿no? Entonces hay que colocar fundamentalmente rejas. El tratamiento primario se refiere fundamentalmente a decantar la materia orgánica, que ya no la pequeña, la disuelta, que es tamaño celular a una molécula, o la coloidal, tamaño similar a una célula, no, la que tiene partículas semejantes al limo, a las arenas, y que decantan en pocas horas, 2, 3 horas, por acción de la gravedad. Puede llegar a remover hasta un 40% de la DBO. ¿Por qué? Porque junto con esas partículas, que son orgánicas algunas, y otras que no, que son de arena, pero tiene materia orgánica adherida, absorbida, es decir, atraídas electrostáticamente, pueden remover, y de hecho lo hacen, esa materia orgánica. El tratamiento secundario ya es utilizar esas bacterias, esos microorganismos, esa biomasa, esos sólidos suspendidos volátiles, todos sinónimos, lodo, barro, microorganismos, sólidos suspendidos volátiles en el licor de mezcla, todos esos son sinónimos. Se remueve, ¿qué? La DBO de más pequeño tamaño, no la DBO que son partículas más grandes como en el tratamiento primario, como en un decantador, en un sedimentador primario, sino darle las condiciones de temperatura, pH, oxígeno, para que esas, en un reactor biológico, que es un compartimento que yo diseño específicamente, fagociten, estabilicen, oxiden esos sólidos, que son pequeños. Lodos activados, filtros, las mismas lagunas, etcétera, etcétera. Ya el tratamiento terciario remueve fósforo y nitrógeno, nutrientes, para prevenir eutrofización. Bueno, fundamentalmente, la DBO, ¿qué procesos puedo aplicar yo para eliminarlo? Bueno, todos los procesos que hemos hablado, ¿no? Los convencionales y los no convencionales. Los convencionales, barros activados, filtros percoladores, biodiscos. Los no convencionales, lagunas aireadas, lagunas facultativas, anaeróbicas, todo lo que vamos a ver en esta unidad 5 y en la próxima unidad 6. Los sólidos suspendidos, que también nos exigen a veces que eliminemos para que el líquido no esté turbio, habla de lo que es la eliminación por medio de sedimentadores o por flotadores, o sea que nosotros hacemos burbujear desde el fondo y arrastramos, o por un cribado, un tamiz o una filtración. Los que son compuestos orgánicos, digamos refractarios, que pueden llegar a tener problemas, por ejemplo, algunos compuestos que son sintéticos, o algunos fenoles, etcétera, etcétera, lo hacemos por carbón activado, o sea que se atraen por medio del carbón, o intercambio iónico con alguna resina, electrodiálisis,
Ósmosis inversa, que es lo que hemos visto lo mismo para el agua, acá también en efluentes. Bueno, lo que es la eliminación de nitrógeno por nitrificación y desnitrificación. Esto se hace generando una zona anóxica en el mismo reactor, ¿no? En la primera parte donde están los aireadores se nitrifica, es decir, el amoníaco y el amonio, NH3 y NH4, pasa a nitrito-nitrato, NO, NO2. Y después lo eliminamos, desnitrificamos. ¿Cómo? Con esa zona anóxica. Se le hace un tabique en la forma más simple, como lo tienen acá ahí en el Piedemonte, ¿no? En la plantita esa que yo les menciono. Se le hace un tabique al reactor donde no ingresa oxígeno de los aireadores y ahí se produce mediante otro tipo de bacterias, estas son las nitrificantes y estas son las denitrificantes, que sacan el nitrógeno N2 a la atmósfera, o si no por un intercambiador, alguna resina, etcétera, etcétera. El fósforo se puede hacer por precipitación biológica, tema muy difícil de calcular y de operar, el que empezó el ingeniero Maré en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, desarrollando este sistema, pero bueno, acá yo creo que en el país no hay, y menos mal que no hay, porque es muy difícil de operar esto, y si queremos eliminar con este tipo de sistema, en Alemania también se trabaja bastante de esto, ¿no? Habría que, por ahí tenemos problemas con los barrios activados convencionales, nada más que para sacar DBO, sacar fósforo, es mucho mejor precipitarlo químicamente con un buen precipitador, sulfato de aluminio, por ejemplo, como se hace con digamos, con lo que es la turbidez de las arcillas o de los mismos limos finos. Los metales por intercambio iónico, precipitación química, también, un polielectrolito, un sulfato de hierro, un sulfato de aluminio, precipita no solo fósforo, sino también algunos metales pesados. ¿Con qué rendimiento? Hay que hacer la prueba. Si yo tengo frente de una curtiembre con cromo más 6, que es peligrosísimo, o alguna planta donde se utilice como un antifriccionante, por ejemplo, el mercurio, el plomo, no el mercurio, perdón, el plomo, el mercurio para otro tipo de procesos fabriles, yo puedo hacer precipitación química con un buen polielectrolito, pero ¿hasta qué punto? ¿Cuándo? ¿Cumplo con las normas o tengo que ir a un electrodiálisis o a un intercambio iónico? Que ya es más complejo, Bueno, y todo lo que sean la remoción de sólidos, etcétera, etcétera. Bueno, los procesos son, ya lo habíamos dicho, dentro de lo que son los ciclos del carbono, se elimina esa materia orgánica en presencia de nitrógeno y de otros elementos indispensables para la biota. ¿Se acuerdan que al comienzo de la clase pasada habíamos hablado de la relación 100-5-1, o sea que cada 100 partes de DBO deben haber mínimo 5 partes, ¿no?, de nitrógeno y una parte de fósforo, ¿no? Esa relación se tiene que cumplir. Y hay distintos grupos, ¿no?, digamos, de eucariotas, eurobacterias, procariotas, bueno, estos son los que son. Fíjense siempre, más allá de que esto ya lo hemos mencionado, pero les pongo este gráfico para que veamos. Esta sería, por ejemplo, la célula de la bacteria compuesto por citoplasmas, ribosomas, un núcleo, y lo que es la pared celular. Siempre piensen que todo el intercambio de oxígeno y de CO2, porque respiran igual que nosotros, necesitan O2 y expelen CO2, anhídrido carbónico o dióxido de carbono. Pero aparte de esa respiración por la cual yo le tengo que suministrar aire, y con ese aire un 21% de oxígeno, ya sea por un aireador superficial, ya sea por aireadores de burbujas, por lo que fuera, aparte de eso, esta membrana es muy importante porque por acá ingresa la alimentación. Ahora, ¿qué alimentación? Esa DBO, compuesta por pequeñas partículas disueltas o coloidales que tienen que tener un tamaño obviamente menor al de esa bacteria. Esto tiene que estar en condiciones de temperatura y condiciones de, digamos, pH que sea aceptable. Entonces, bueno, hay otro tipo de bacterias, los coliformes, etcétera, etcétera, virus. Bueno, no vamos a perder el tiempo en esto, ya lo hemos visto. Entonces, vamos a ir directamente a los principios de ese tratamiento biológico. Esto
fundamentalmente lo que busca es la remoción de los contaminantes. La materia orgánica para mí es un contaminante, me produce olor, me produce descomposición, me produce moscas, gusanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente esta remoción de contaminantes se hace mediante esa actividad biológica. La actividad biológica, ¿para qué se encamina eso, o se utiliza? Para remover esas sustancias orgánicas biodegradables, coloidales o disueltas, o sea, pequeñas y biodegradables. ¿Qué significa? Que las bacterias las pueden comer, las pueden oxidar, y comiéndolas, oxidándolas, se produce la síntesis, que es la reproducción de esas bacterias, entonces se reproducen rápidamente. Eso es lo que se llama barro, por eso crece tanto, o aumenta tanto el barro. ¿Qué es el barro? Es un contenido de microorganismos que están activos, que están por el oxígeno, por la temperatura, activos en cuanto a comer materia orgánica pequeña, pero esa reproducción por crecimiento, digamos, por progresión geométrica, se da básicamente por la fisión binaria, se divide en dos, obviamente, porque las bacterias son asexuadas, y en pocos minutos podemos tener millones, donde había una hay millones, hay ecuaciones diferenciales muy elementales que se calculan en menos de un minuto y que dan esos valores, pero bueno, no es el objeto nuestro eso, pero se reproduce muy rápidamente. ¿Por qué nos interesa todo esto a nosotros? Y porque en la planta vamos a generar mucho barro. O sea, estas bacterias que están embebidas dentro de la materia que decíamos el viernes pasado, dentro de un núcleo mucilaginoso, dentro de materia orgánica, y muchas bacterias alrededor forman el floc biológico. Ese floc biológico es el que yo después voy a recircular para que aumente el número de comensales y más rápidamente coma la comida. ¿Qué es la comida? Esto, lo que viene en el líquido local. ¿Y cómo la sacamos? Estas que se forman acá, mediante la sedimentación. Esto es lo que se llama la biomasa, o lodos, o microorganismos. El otro objetivo de la actividad biológica es cuando así se requiere, porque se va a volcar a un embalse o a un lago natural, remover nitrógeno y fósforo. Vamos ya al tema que nos ocupa, barros activados. Los barros activados fundamentalmente son una masa floculenta, o sea, compuesta de floc. ¿De qué? De microorganismos, materia orgánica muerta y material inorgánico. Materia orgánica muerta, que es la que se mide en la DBO, partículas pequeñas, hidratos de carbono, proteínas, glúcidos, lípidos, etcétera, etcétera. Esa masa floculenta se compone de microorganismos embebidos, rodeando ese núcleo de materia orgánica muerta, que es el alimento, y algo de material inorgánico, y que posee una superficie específica, altamente activa, ¿para qué? Para la absorción. O sea, ese floc compuesto de microorganismos alrededor de la materia orgánica muerta es altamente activo, significa que tiene una gran capacidad, un gran poder de absorber. Absorber es atraer sólido con sólido mediante cargas electrostáticas. La absorción es uno de los mecanismos por los cuales esa materia orgánica muerta forma parte de esos microorganismos y se atraen, se absorben, y estos microorganismos se la van comiendo. Fundamentalmente el resultado final es una porción de materia orgánica susceptible de descomponerse biológicamente, que va a tener esos compuestos orgánicos e inorgánicos. Ahora, si nosotros analizamos esto que hemos dicho, vemos que en el tiempo de contacto, es decir, en el tiempo en el cual están esos microorganismos en contacto con la materia orgánica, ¿en dónde? En el reactor biológico, en el lugar donde yo destino, donde le pongo aire, temperatura, pH, y le doy la comida, y el porcentaje de DBO, de materia orgánica muerta, removida. Cuanto más comen los microorganismos, más se remueve la DBO, y yo lo que quiero buscar es remover DBO, porque acá me olvido de lo que es la utilización en riego. Generalmente esto se puede utilizar, por supuesto, pero lo que más estoy buscando es eliminar materia orgánica. De hecho, en nuestra provincia hay muchos ecosistemas de barros activados, sobre todo en la zona este, en la zona sur de la provincia. No hablemos de lo que es provincia de Buenos Aires, el Gran Rosario, etcétera, etcétera.
donde son números altísimos en cantidades. Pero bueno, después, independientemente que se rieguen o no, se pueden volcar a donde fuera, pero yo lo que estoy buscando es, para sacar los olores, la putrefacción, la materia orgánica muerta, removerla. Ahora, estos mecanismos se dan por medio de dos, digamos, mecanismos, el mecanismo total de remoción mediante el mecanismo de oxidado, submecanismo, o el submecanismo de adsorbido. El oxidado es fundamentalmente cuando el mismo microorganismo y el mismo O2 que yo estoy metiendo por los aireadores queman, oxidan esa materia orgánica, ¿no? Pero a su vez se va produciendo la ingesta, la fagotización, digamos, de esa DBO, de esa materia orgánica, por medio de la bacteria. Pero también está el tema de la adsorción, superficie altamente activa, donde se atrae esa materia electrostáticamente y se sintetiza. Se la comen, porque esto yo lo separo, pero es simultáneo, y se reproducen. Oxidado es comer, por supuesto es oxidar, es quemar con moléculas, pero también es que los microorganismos lo están consumiendo, pero y sintetizar es que esos organismos con comida que previamente la han absorbido, la han atraído a su superficie, se reproducen. Este es el secreto de lo que pasa en un barro activado. Entonces, el material sintetizado es proporcional a la oxidación biológica, por supuesto, y fundamentalmente cuando ya nosotros se ha usado ya toda la capacidad de almacenamiento del lodo, de ese floc, ya deja de ser activo en el sentido absortivo, o sea, ya no atrae más electrostáticamente. Entonces, básicamente, después de un periodo de aireación, donde ese material se emplea en oxidación y síntesis, lo que veíamos recién, las dos curvas, menos remoción por oxidación, más por síntesis y absorción, se recupera la actividad porque se vuelven a reproducir, empieza a incorporar oxígeno, etcétera, etcétera. Este es el proceso de estabilización de lo que es el lodo. Entonces, ingresa al frente, hay un intercambio, ¿no?, en el líquido, ingresa oxígeno disuelto, para eso tengo el aireador, expelo dióxido de carbono. ¿Lo hacen quién? Las bacterias fagocitando la materia orgánica. Se reproducen, hay un nuevo crecimiento bacterial, y hay otros organismos, aparte de las bacterias, por ejemplo los protozoos, que también intervienen, pero de menor cuantía. Y fundamentalmente, ¿yo qué hago? Todo esto que yo he separado de nuevas bacterias, nuevos protozoos, etcétera, etcétera, lo recirculo. ¿Por qué? Porque acá está ingresando el afluente con DBO. Tiene un caudal hidráulico, tantos litros o metros cúbicos por hora, y viene un caudal másico, tantos kilos de DBO por unidad de tiempo también, por hora, por día, por lo que fuera. Esto es comida. Y estos que se van reproduciendo con esta comida, y el oxígeno, y la temperatura y el pH, son los comensales. Mayoritariamente estos y algo de estos. Si yo aumento la cantidad de comensales recirculando por una cañería a presión desde un lugar donde yo separé esto, es lo que se llama aumentar el número de comensales, ya lo vamos a ver en otro esquema, a partir de un sedimentador donde yo lo separo. Bien, las aguas residuales fundamentalmente crudas tienen que tener un contenido de materia orgánica como alimento. Esos microorganismos metabolizan los residuos utilizando el oxígeno disuelto y liberando dióxido de carbono. ¿Qué significa? Que lo que decíamos recién, esas partículas pequeñas, coloidales o disueltas de DBO, de materia orgánica muerta, en condiciones de temperatura, pH, etcétera, etcétera, y con DBO, con comida, ¿qué hacen? Fagocitan, estabilizan la materia orgánica. Es muy importante porque es un proceso aerobio, esas bacterias respiran oxígeno molecular O2 que ingresa con el aire que yo meto con los aireadores, se incorpora mediante la ley de Henry, que bueno, tenemos una burbuja de aire que metemos al aireador, se transfiere el oxígeno
como oxígeno disuelto, se utiliza ese oxígeno disuelto a las células biológicas. Esas burbujas de aire se crean mediante un aire comprimido, un difusor o aireación mecánica, etcétera, etcétera. Bueno, de tal forma que esta transferencia de oxígeno depende de esta expresión que se las muestro nada más a modo ilustrativo. La tasa de transferencia va a depender de un coeficiente de transferencia, de un coeficiente de saturación para agua residual, no es agua pura, es líquido cloacal, que va entre 0,8 y 0,9, si no sería 1, si fuera agua pura. La concentración de saturación de oxígeno para el agua líquida y la concentración de oxígeno existente en la mezcla de líquido cloacal, esa diferencia C sub S menos C sub T, y eso da el déficit de oxígeno. Claro, lo de saturación, que es lo máximo, menos lo que tengo, evidentemente es el déficit de oxígeno, o sea, lo que le falta, porque este es menor que este, lo que le falta de oxígeno al líquido para llegar a este valor. Bueno, fundamentalmente si nosotros analizamos, son las cantidades relativas, por ejemplo, esta curva de DBO, la masa total de microorganismos, y si queremos dividir los tipos de microorganismos, como bacterias, ciliados, protozoos, etcétera, etcétera, siempre relacionados a la abscisa tiempo, vamos a obtener distintos puntos. Fíjense, en un primer momento lo que es la DBO, alta al comienzo, prácticamente, va descendiendo a lo largo del tiempo hasta llegar a los valores mínimos de cálculo que el calculista desarrolló. Si nosotros analizamos la curva de oxígeno que nosotros introducimos con aireadores, con burbujas, como fuera, ingresa y se va consumiendo, pero siempre estamos introduciendo como para que no llegue a cero, porque si no se morirían todos los microorganismos. Hay una ley de variación no lineal de ese consumo de oxígeno. La masa total de microorganismos va creciendo porque viene un determinado valor, se van reproduciendo, total, ahí sumamos todos, ciliados, bacterias, protozoos, rotíferos, sacordina, bueno, son nombres, no interesa, lo que más nos interesa son las bacterias, y esas masas crecen hasta que después empiezan a bajar. Estas son las bacterias que comen la materia orgánica, son las bacterias banales, no son las que producen enfermedades. Las que producen enfermedades hay que eliminarlas con desinfección química en el caso de estos barros activados. Pero si vamos específicamente al subgrupo bacteria dentro de la masa total del microorganismo, fíjense que es muy escasa la diferencia. Casi todos los microorganismos son bacterianos, decíamos. Hay otros que también se conocen un pico y después empieza a descender. Otros que son ciliados, protozoos que se eliminan, crecen y se eliminan rápidamente a los pocos días, y después hay rotíferos, etcétera, etcétera. De tal forma que nosotros tenemos el tiempo de aireación o edad del lodo, que habíamos dicho, el tiempo que los microorganismos están en contacto con el líquido cloacal y la DBO, la ecuación que vimos el viernes pasado. Y en el eje de ordenadas o vertical, los microorganismos, y la DBO y el oxígeno, por supuesto. Entonces nos va dando una curva de puntos, y empieza, bueno, con lo que decíamos recién. En el punto A, las aguas residuales frescas, se inicia la aireación, después empiezan las sacordinas, todo lo demás. Está descrito lo que hemos visto en el gráfico. Este es el sistema convencional de lodos activados. El esquema elemental supone el ingreso del residuo sin una sedimentación primaria. En la mayoría de los casos, para líquidos locales urbanos, y con edades del lodo relativamente altas, ya vamos a precisar bien, se elimina este sedimentador primario que en otros tipos de proyectos están. Pero en este esquema elemental nosotros tenemos el residuo. ¿Qué es el residuo? La DBO, que ingresa con el líquido cloacal. Ingresa un caudal de líquido cloacal. ¿De dónde viene? De las cañerías de las colectoras cloacales, ¿no? El famoso trabajo práctico número 3 que están sufriendo ahora y realizando en la práctica. ¿Ingresa a dónde? En este caso sin sedimentador primario, vuelvo a decir, a un tanque de aireación donde se mezclan, se le introduce oxígeno, se mezclan, por eso se llama lecho fluidizado. No está fijo como en un lecho percolador o en un biodisco, se están moviendo acá los microorganismos y forman floc y producen una oxidación, una síntesis y absorben esa DBO que viene acá.
En ese caño de líquido cloacal, de colectora máxima, ¿no? Las colectoras terciarias vienen por los domicilios. Todas esas van a una cañería mayor que llega acá. ¿Qué viene? Una cantidad de líquido volumétrica, una cantidad de metros cúbicos, o de litros, o de miles de litros, lo que fuera, por hora, por día, por segundo, por lo que fuera, como caudal. Pero también viene DBO, o sea, masa por unidad de tiempo. ¿Cuántos kilos de DBO están ingresando, o gramos, por unidad de tiempo? ¿Cuánto ingresa? Y bueno, por ejemplo, a Campo Espejo, en la laguna de Campo Espejo está entrando, qué sé yo, 1.500, 1.600 metros cúbicos en un segundo. ¿Cuánto ingresa de DBO? Bueno, DBO disuelta 200 miligramos por litro, promedio. 200 miligramos, 10 a la menos 6 gramos por litro. Y en el día, ¿cuántos kilos? Bueno, hay que calcularlo. La cantidad de horas, la cantidad de tipos. Recuerden que una persona está entre 50 y 54 gramos de DBO por día, por habitante por día. Bueno, ingresa líquido y ingresa DBO. Acá se mezcla. Y acá las bacterias que ya vienen acá empiezan a comer. Pero la cantidad de comida respecto de los comensales es baja. Es baja. Entonces, ¿qué pasa? Esa sedimentación en la cual yo separo esos decantadores, en esos decantadores esa materia orgánica, yo acá la recirculo. Es decir, hay una parte de estos barros, de estas bacterias floculadas, que yo las mando a tratamiento, porque son pura materia orgánica, y hay algunos microorganismos que producen enfermedades. Yo lo tengo que, de alguna forma, estabilizar, mineralizar. Pero otra parte, un porcentaje de lo que saco de acá, es lo que yo recirculo. Este es el principio del lodo activado recirculado. Activado es porque están ya en esa matriz mucilaginosa, formando el floc, totalmente absortiva y oxidativa, es decir, con una voracidad para comer ese alimento DBO que ingresa acá, yo recirculo una parte de los que he separado, porque acá sale el efluente en la parte de arriba, transparente, pero saco mucho barro. ¿Por qué saco mucho barro? Porque se produce mucho barro. En todos estos tratamientos aerobios se produce mucho barro. Cuando veamos tratamiento anaeróbico vamos a ver que se produce muchísimo menos barro. ¿Y qué es el barro? Los microorganismos. ¿Por qué se llama barro? Porque tiene un 95-97% de agua. Esas bacterias están embebidas en un gran volumen de líquido. Yo recirculo una parte, entonces aumento la relación para la misma comida que en promedio ingresa todos los días, cada hora, a la planta depuradora, aumento la cantidad de comensales. Esto lo descubrieron los ingleses en 1915. ¿Y qué lograron? Que en procesos que demoraba de 30 a 60 días, donde la misma, las mismas bacterias que ingresaban, yo las detenía y se comían la materia orgánica, ahora, recirculando, aumentando los comensales, los reduzco a pocos días, 1 o 2 días como máximo. El gran descubrimiento. Un esquema mucho más, digamos, detallado de lo que sería el barro activado, no el esquema simple que hemos visto recién, tenemos nosotros fundamentalmente, fíjense, el afluente, pretratamiento, rejas, desarenador, si es que hace falta, sedimentador primario, si es que amerita, si es que hay otros de frente, sobre todo con mucha cantidad de sólidos decantables, etcétera, etcétera. Pero bueno, de ahí pasamos al tanque de aireación, fundamentalmente. De ahí al sedimentador secundario, acá separamos en el fondo el lodo, que una parte mandamos a recirculación y otra parte a un espesador de lodo, ven una parte a un espesador de lodo, otra parte al tanque de aireación, ¿ven? Esto es lo que se recircula, los comensales. Esto es el exceso de comensales, porque hay mucho barro, que se manda a un espesador de lodo, le tengo que sacar el líquido, recuerden, 95-97% de agua, es un gran volumen de agua que hay que sacar, para mandarlo a digestor de lodos. En este digestor de lodos yo estabilizo, mineralizo la materia orgánica del lodo.
Lo que yo estoy buscando es tratar este afluente, pero yo no me puedo desentender de esto. Después mando a otro digestor y mando a una playa de secado, o a centrifugado, o a filtros bandas de compresión, o si no directamente una playa, una cancha de secado, como si fuera una cancha de bocha gigante, donde yo coloco y por la acción solar que se deshidrata. Ese es otro cantar que lo veremos en otro momento. Pero este sería el esquema, entonces, con un pretratamiento. En este caso hay sedimentador primario, tanque de aireación, sedimentador secundario, una parte se manda a tratamiento de lodo, la otra parte se recircula, refuerzo los comensales frente a la comida que está ingresando acá. Acá ya bajó un poco la comida, porque decantó, decíamos que podía bajar hasta un 40%. Y después, a partir de acá, fíjense qué sale. Esta es la parte de arriba lo que sale, esta es la parte de abajo del sedimentador. Estos son los lodos, las bacterias. Esta parte de arriba es el líquido ya sin color, transparente. ¿Pero qué tiene? ¿Qué puede llegar a tener? Bacterias patógenas. No se olviden que esto viene de los inodoros. Y en los hogares hay gente que está enferma y otra que no. Pero miles de tipos que están apretando continuamente el botoncito, o en contacto con la vajilla, etcétera, etcétera, mandan microorganismos, de hecho se miden, es lo que decíamos recién, día a las 7, día a las 6, coliformes fecales como indicadores, Escherichia coli como indicadores de contaminación fecal patógena en el líquido. Entonces, ¿qué? Lo mandamos a una cámara, a una chicana de cloración, donde esos se tratan. Los lodos recyclados y el agua residual proviene tanto del sedimentador primario, y eso se estabiliza. Estos microorganismos comen la materia orgánica muerta, esta es materia orgánica viva, y esta es materia orgánica, las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono, materia orgánica muerta. DBO, barro, floc, lodo, por eso se llama lodo activado, barro activado. Una porción de los dos se recircula al tanque de tratamiento. Una porción se recircula para aumentar el número de comensales. Y en el tanque de aireación tiene un tamaño fijo, tiene un largo, es un prisma, tiene un largo o puede ser un cilindro, en general son prismas regulares obviamente. Tiene un tamaño fijo, un largo, un ancho, un alto, y en ese periodo de horas de retención ingresa el líquido con DBO, se recirculan los microorganismos y se controla la temperatura, el pH, y sobre todo se le incorpora aire con oxígeno. De tal forma que si nosotros analizamos la curva de crecimiento ideal para un lodo activado de tipo batch, o sea, suspendo el ingreso y suspendo el egreso. Eso es lo que se llama, a lo mejor cuando, si leen directamente de los libros que tienen, los resúmenes de los libros que hemos subido al Drive, Jairo Romero Rojas, etcétera, una terminología centroamericana le llama cochada, pero es un sistema en batch, hablando ya con la teoría de reactores, es un reactor donde ni ingresa ni egresa por un tiempo líquido. Entonces analizamos qué pasa acá adentro. La masa del microorganismo y el tiempo. Fíjense. Lo primero que vemos nosotros es lo que es la curva punteada, que es la de los microorganismos, la materia orgánica viva, los comensales. Entonces, en un tiempo de aclimatamiento, es la curva que vimos el viernes pasado, ¿no? Una fase de crecimiento logarítmico, un amesetamiento y un decaimiento donde los microorganismos endógenamente se comen entre ellos, el canibalismo bacteriano. En función del tiempo, esto se da en los de alta carga, alta tasa, los tratamientos convencionales, 8, 10, 12 días, acá 3, 4, 5, 6 días, tiempo más bajo, en abscisa hacia la izquierda. Y aireación prolongada, más de 15 días, 12 días. Esto es ideal para los líquidos cloacales, domésticos, que tienen 200 miligramos por litro, muy diluido. Esto es cuando lo quiero hacer y no tengo mucho volumen de reactor, entonces lo hago convencionalmente. Y esto cuando tengo un enfrente industrial mezclado con el líquido cloacal, tengo mucha cantidad de materia orgánica, no tengo 200 miligramos por litro de DBO, tengo 1.800, 1.500, todo el proceso de
barros activados que se dan. Bueno, si el tiempo de aireación se prolonga lo suficiente, todas las formas biológicas morirían. Por eso nunca lo dejamos nosotros una cantidad de días que mate todos los microorganismos. A lo sumo 15 o 20 días en aireación extendida, es suficiente. Entonces, generalmente, cuando se obtiene la fase endógena, que es la fase decadente, ¿no? El floque separado y la fracción líquida mediante la sedimentación. Y acá vamos analizando las distintas fracciones, la relación alimento-microorganismos, o FM, food microorganismos. AM, la relación DBO, microorganismos. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? O carga másica. Kilos de DBO por día sobre los kilos de sólidos suspendidos volátiles. O sea, los kilos de DBO de comida por unidad de tiempo, pues si no, no podemos comparar, por día sobre los kilos de microorganismos. Una forma de medir todas las bacterias. ¿Cómo las voy a medir las bacterias? Las voy a contar una por una. Mido su masa. Entonces, el proceso que nosotros fundamentalmente usamos, hay varios, pero en ingeniería civil para los líquidos urbanos es el de mezcla completa, donde tenemos sedimentador primario, optativo, sí un reactor donde se produce una homogeneización, es decir, hay una isoconcentración de materia orgánica en cada uno de los puntos X y Z, ese espacio euclidiano que existe en ese prisma de mi reactor. En cualquier punto, el líquido tiene la misma concentración de DBO en un instante T. En el instante T posterior va decreciendo. Entonces, sedimentador primaria, que puede estar o no, una mezcla completa con aireadores, donde los microorganismos van dando vuelta, donde la DBO va disminuyendo en el tiempo, pero en cada instante, en cada punto del espacio es la misma. Se separa en un sedimentador secundario lo que va para abajo, que es el lodo, y se recircula una parte, y otra se manda a tratamiento, y la parte de arriba se manda a desinfección. De tal forma que yo, en lo que es ancho y longitud, a lo largo de todo, por eso esto es un esquema de la aireación, como si fuera una cañería subterránea, o aireadores, entonces estoy introduciendo más o menos lo mismo en cada uno, espaciadamente, de los puntos de la longitud del tanque, este tanque que es un prisma. Esto está visto en planta, obviamente. Estos suelen ser troncos de cono, por eso se ve la sección circular. El tronco de cono es la parte de abajo, arriba es un cilindro. Entonces, fíjense, la demanda de oxígeno de los microorganismos y de la materia orgánica para ser oxidada tiene este valor. Y yo suministro siempre un delta superior, evidentemente para no quedarme corto. Bueno, hay procesos de modificación de los lodos activados, donde yo puedo esta relación comida-comensal variarla. En un matadero, que yo tengo mezcla de efluentes, o en un tambo, donde tengo mezcla de los efluentes del tambo, de la lechería, con altos contenidos, una bodega, donde yo tengo altos contenidos de materia orgánica, 5.000, 6.000 miligramos por litro, mezclo 200 miligramos por litro de los inodoros de la gente que trabaja en esa industria, o de la barriada que está alrededor de la industria y mezclo los microorganismos, yo tengo una relación AM alta, entonces voy a estar hacia la izquierda, voy a tener un tratamiento, digamos, de alta carga, o convencional. Entonces, fundamentalmente, una edad del lodo reducida. Cuando yo tengo edad del lodo más alta, mezclas por turbinas, por aireadores, etcétera, etcétera, voy estando en los diferentes niveles a los cuales yo puedo ir llegando. De tal forma que ya el proceso de aireación prolongada es igual que el que veíamos recién, solamente que yo tengo más tiempo dando vuelta a los microorganismos que ingresan o se mezclan con el líquido, la materia orgánica muerta y los pocos microorganismos que vienen, porque acá se reproducen muchísimo, ingreso y recirculo, no menos de 15 días, dicen las normas del COFAPIS.
no menos de 15 días. Si fuera un tratamiento convencional o de alta carga, este tiempo, edad del lodo, tiempo de residencia celular, como van a ver en el apunte que hemos preparado, que tienen ustedes ahí, tratamiento por barros activados, un muy buen apunte para entender todo esto, y esto está sacado de ahí. Esto está, ¿cuánto? 5 días, 8 días, 10 días a lo sumo. Pero en lo que es aireación prolongada o aireación extendida, no menos de 15 días, 20 días dando vueltas. ¿Por qué se hace esto? Porque yo estoy con esto, activando, mandando muchos comensales, y lo tengo tanto tiempo, el lodo y la materia orgánica dando vueltas, que se llaman lodos envejecidos, con un metabolismo más bajo. ¿Eso qué tiene de ventaja? Elimino el sedimentador primario, no lo necesito. Elimino el exceso de aireación, ahorro HP, kilovatios hora de potencia instalada. Cuando las tarifas están dolarizadas o son altas, es un importante, digamos, recurso. Ahora, eso es lindo, ¿no? Andar en un vehículo que me consume 4 litros. Bueno, pero si yo tengo que trasladar grandes cargas, o hacer una actividad todoterreno, qué sé yo, bueno, voy a tener que comprar un motor más grande, etcétera, etcétera. Esto lo puedo hacer cuando tengo efluentes donde estoy en la respiración endógena, estoy en más de 15 días, hacia la derecha de la curva, ¿se acuerdan? Pero evidentemente con una cantidad, una carga másica baja, tengo mucho edad del lodo, 15 días, pero tengo una carga másica baja. Es la típica de los líquidos cloacales puros. Es la que tenemos acá en la provincia, la que tenemos en la planta de Potrerillos, etcétera, etcétera. Planta depuradora, no la potabilizadora. Entonces, una relación AM baja, una concentración de sólidos altas y tiempo de aireación largo. Estoy mucho tiempo dando vueltas. Un carrusel, como decía el ingeniero Pujol, en la calecita de los microorganismos y del líquido cloacal. Mucho tiempo, más de 15 días. Entonces, esto es lo que se produce en esa aireación extendida. Entonces, ¿cuál es el propósito de la aireación? Bueno, tiene que tener la aireación un tamaño adecuado para proporcionar un tiempo de retención, o sea, el volumen de ese lugar donde se airea, que es el reactor, tiene que tener entre media hora y 24 horas. Media hora ya es muy poco, es muy bajo, pero en general es un día y medio, dependiendo del proceso. Entonces, ¿cuál es el propósito? El suministro oxígeno a las células. Fundamentalmente acá hay que buscar que los organismos tengan esa incorporación de esa energía química que es el oxígeno molecular. Recuerden que esas bacterias que comen la materia orgánica, que no producen enfermedades, que se llaman banales, que son nuestras aliadas, respiran igual que nosotros. Entonces, sus productos de descomposición, con esta buena oxigenación, son estables. Se mantienen las células en suspensión para que evidentemente no se produzca un asentamiento, porque si no se juntaría todo el barro abajo. Esto es un lecho fluidizado. Esa incorporación de oxígeno con energía mezcla que todas esas bacterias, esos flocos, estén constantemente dando vueltas. Y esa es la homogeneidad que en el espacio euclidiano X y Z da la isoconcentración. En cada punto, para cada instante, en un instante posterior es menor, porque si no, ¿para qué tenemos la planta? Pero en cada instante, en cada punto X y Z, la concentración es la misma. Y está en suspensión. Esas células, esos flocos, esas comedoras, esos comensales, están constantemente moviéndose y en suspensión en ese prisma que llamamos reactor. Y fundamentalmente hay un contacto íntimo del residuo de la DBO con esos lodos activados. Y por supuesto, si se está mezclando, están en contacto, esto es porque básicamente se absorben, se oxidan, se comen la materia orgánica. Ni más ni menos. Esta aireación puede ser por difusión subsuperficial, tuberías perforadas por un compresor, y según el tamaño o el diámetro del orificio, será una micro burbuja, una macro burbuja, depende de la tecnología, los costos, etcétera, etcétera, la demanda de oxígeno que yo tengo, o una aireación mecánica. Aireadores superficiales, tipo hélice de barco, de lancha, y bueno, fundamentalmente tenemos estos digamos, procesos. Entonces, si nosotros ya vemos, como para ir culminando por ahora,
los equipos de aireación por difusión, que tienen altos costos de inversión y de operación, pero muy eficientes en lo que transfiere el oxígeno. Por ejemplo, la capacidad de la aireación difusa en un convencional, tienen metros cúbicos de aire por kilo de aireación en valores de este tipo. Pero acá no interesan tanto los números, siempre aplicando la ley de Henry. Acá nosotros vemos que es capaz de transferir al licor mezclado 1 kilo de oxígeno por kilo de DBO, es prácticamente el 95% que se va a transmitir. Eso va a depender de las condiciones en las cuales nosotros estemos. Si la temperatura, la altitud, no es lo mismo en La Paz, Bolivia, que en Buenos Aires o en Uruguay, ¿no? Por el nivel del mar, las temperaturas, la tensión superficial y las impurezas que tiene el líquido cloacal, que no es agua destilada, en la cual hace la prueba de difusividad el fabricante, y en los catálogos nos viene agua, entonces tenemos que hacer la reducción. Esa reducción se hace en función de 3 o 4 parámetros, entonces yo paso de lo que me dice el fabricante, 1 kilo o 1,5 kilos por kilo de DBO, me entrega, sí, pero eso a 20 grados a nivel del mar y líquido o agua pura, destilada, pero el líquido cloacal lleno de todo, y a otra altitud, a otra temperatura, etcétera, etcétera, el rendimiento de transferencia de oxígeno es menor. ¿Cómo? Bueno, ya lo vamos a ver. Hay el apuntecito que hemos subido también, muy corto, muy bueno, del ingeniero Rolim Mendonça, un ingeniero civil sanitarista brasilero, cuando ve las lagunas aireadas, pone la expresión, y yo ahí se las he puesto, ya lo vamos a ver nosotros, por supuesto, pero es lo mismo que para el barro activado, cómo debemos reducir la cantidad de suministro de oxígeno por condiciones estándar, por condiciones de campo, versus lo que me dice el catálogo por condiciones estándar. Bueno, fundamentalmente, eso es un aspecto que nosotros tenemos que ver cuando nosotros siempre decíamos la relación DBO, fósforo, nitrógeno. No solamente se necesita que la bacteria tenga alimento, DBO, carga orgánica, sino también nutrientes fósforo, nitrógeno y nutrientes fósforo. ¿En qué relación? Cada 100 partes, lo que fuera, kilos, miligramos, gramos, cada 100 partes de DBO, de materia orgánica muerta, debe haber un mínimo de 5 partes de nitrógeno y debe haber un mínimo de 1 parte de fósforo. Esta es la relación adecuada. Es lo que decíamos en un ejemplo burdo, pero para que se entienda, pueden haber gordos que tengan problemas de déficit de hierro. Entonces, no tiene nada que ver que haya mucho suministro. Pasa en las bodegas. Las bodegas, ¿por qué se lavan y los microorganismos no andan si yo no le suplemento urea, si no le suplemento nitrógeno? Porque tienen mucho alimento, mucha DBO, tienen buen contenido de fósforo, pero tienen un alto déficit. No llega a 5 partes ni por las tapas de nitrógeno cada 100 partes de fósforo. Y cuando por ahí se proyectan, aunque a ustedes les parezca mentira, se proyectan importantes plantas de barros activados en bodegas. Acá en Mendoza ha pasado, hace varios años, y que se lavaba significa que no anda la planta, el microorganismo no pasa nada, mucha inversión, no pasa nada, y claro, le está faltando esto. Es como una anemia de nitrógeno. Bueno, lo comento porque esto es una cosa que suele pasar. Y bueno, básicamente, según el tipo de tratamiento, hay pequeñas variaciones, pero bueno, estamos con esta relación. Pero el 100-5-1 es muy importante. Ahora, veamos los parámetros de diseño para los procesos activados. Los vamos a mencionar y lo vamos a empezar a analizar, porque tiene, si bien acá yo lo he presentado absolutamente simplificado, estamos siguiendo la escuela americana de Metcalf Eddy, Geyer Okhun, el ingeniero Okhun estuvo ahí atrás de la tecnológica, en el CELA, dando cursos magistrales de este tema, el famoso americano, hace muchos años ya murió, de barros activados, el famoso ingeniero Okhun, pero bueno, estamos siguiendo la bibliografía
estos americanos, porque es la que más simplemente y más directamente la presenta. ¿Por qué le digo esto? Porque vamos a describir los parámetros fundamentales ahora, en un pantallazo, para después analizar sus expresiones, porque sin esto no se puede calcular, ¿eh? No se puede calcular. Llegará el momento que tengamos más tiempo, que podamos incorporar un trabajo práctico de cálculo activado, pero bueno, necesitamos más tiempo tanto en horario, sino en la práctica, estar con ustedes. Se complica con 5 prácticos, tengo entendido que andan por ahí un poco atrasado el tema con los trabajos prácticos, recién con el 3, y se viene la fecha de parcial y todo. Se imaginan si incorporamos un práctico 5, un 5B, un 5A sería La Laguna, si incorporamos un 5B de barros activados, es muy complicado. Entonces, bueno, pero no interesa. Nosotros, ustedes en los apuntes van a tener toda la normativa, van a ver que es bastante elemental, ¿eh? Esto es sumamente elemental, ¿eh? Pero bueno, ya lo vamos a ver, no lo vamos a ver ahora, porque en 5 minutos no podemos, ¿no? Son las 25 y 26, pero bueno, yo simplemente les presento el modelo. Vamos a analizar cada uno de los parámetros, ¿no?, que ingresan al reactor biológico, el caudal hidráulico, el caudal másico. ¿Esto qué es? Los metros cúbicos, los litros por unidad de tiempo. Tantos metros cúbicos por hora, ¿eh?, o por día, o tantos litros por hora, o tantos litros por segundo. ¿Y esto qué es? La cantidad de DBO, la materia orgánica, los miligramos por litro que van ingresando. Materia orgánica muerta, sub 0 porque ingresa, caudal. Bien, entra al reactor. ¿Y qué variables tiene el reactor? Tiene un volumen, tiene una densidad de microorganismos, una cantidad de microorganismos, densidad en cuanto a qué masa de microorganismos tengo por unidad de volumen. O sea, hay muchas bacterias, mucha materia orgánica viva, muchos comensales, este valor va a ser mayor. Y hay una cantidad de DBO, de concentración. Entonces, volumen del reactor, cantidad de comensales, cantidad de comida. Y de acá salen, la cantidad, fíjense, ya el caudal siempre es el mismo, porque acá ni se evapora, pero se suman otros valores. Esto lo quiero analizar con un poquito más de tiempo. Es muy sencillo, es muy elemental, pero después cuando pongamos las ecuacioncitas estas, que vienen, que si bien son muy sencillas, sobre todo entender las unidades físicas, no es para explicar en 3 minutos. Entonces esto lo vamos a dejar. Y terminamos esta parte que nos queda, y vuelvo a insistir, después lo que es de barros activados, ¿no? Terminamos esta parte que nos queda, después vemos rápidamente en el sentido que no es un tema largo, y tiene un apunte específico subido, que son lechos perforadores y biodiscos. Es un tema corto, tenemos plantas acá en la provincia, andan muy bien. Ya después vemos lo que es tratamiento anaeróbico, tema también corto, muy conceptual, muy importante, cada vez se utilizan más en los restaurantes domésticos. Yo me acuerdo cuando tenía 30 años, iba a hacer los cursos y venían los profesores, las ingenieras, muy capas, las mujeres de Brasil, porque en los servicios municipales muchas ingenieras trabajan en Brasil. En Brasil y Bolivia trabajan mucho con los restaurantes domésticos con tratamiento anaeróbico. Acá ni se pensaba eso, solamente en las industrias, los mataderos, las aceituneras. Ahora se está utilizando mucho, es un buen recurso, se ahorra mucha energía eléctrica, se puede aprovechar el metano. Entonces vamos a ver la aplicación en líquidos locales de tratamiento anaeróbico, y ya después nos quedan las lagunas de estabilización, las facultativas, las aireadas y las anaeróbicas. Bueno, entonces dejamos en la diapositiva esta 36, y les digo que el viernes que viene, ustedes tienen, no van a tener teoría, van a tener práctica. Me han pedido, como nosotros andamos bien y vamos a llegar bien, según calendario académico, con los temas que tenemos de teoría según la currícula y según, digamos, en el parcial, lo que tomaremos en el parcial. Y como tengo entendido que están un poquito atrasados en lo que es la parte práctica, entonces nosotros andamos bien, perfectamente
vamos a terminar. Este próximo viernes van a tener, de todas formas, cuando estén, creo que el martes también van a tener, bueno, no sé, pero fundamentalmente el jueves el ingeniero Gelinaza y el ingeniero Gil les van a decir que el viernes van a tener también práctica y no teoría, ¿no? Entonces los adelanto ahora. Es decir, que nosotros, Dios mediante, nos veríamos virtualmente dentro, creo que es el 4 de junio, ¿no? Sí, el 4 de junio exactamente, seguiríamos con estos barros activados, con este tema de los lechos percoladores, etcétera, etcétera. Así que bueno, perfecto. No sé si tienen alguna duda. Ingeniero. Señor. El programa, todo eso, para ver bien, para guiarnos bien de los apuntes que tenemos que estudiar, ¿lo ha subido ya al campus? ¿O? Bueno, es que estoy terminando la planificación porque este año también esperábamos que hubiera sido un año más normal. Pero bueno, de todas formas, lo que sí les voy a, más que el programa sí, yo lo tengo que subir, se lo tengo que elevar a la dirección, y ahí está detallado todo. Pero yo, para los parciales, que creo que la gran mayoría rinde parciales, después, bueno, lo otro lo tendrán después, pero les voy a mandar vía Gelinaza, que tiene el correo de todos ustedes, les voy a mandar los temas, tanto para el parcial 1, para el parcial 2, bueno, desde ya se lo digo, ¿no? El parcial 1 es en lo que hace a teoría, ¿no? En la práctica también, en el práctico 1, 2 y 3, no hay mucho para hablar, pero en la teoría, bueno, la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. La 4 se da como introducción teórica de las redes, ¿no? Cloacales y de agua, así que, y lo que es la unidad temática 5 y 6 es el segundo parcial de teoría. Bueno, tanto el primer parcial como el segundo parcial, los temas de la bibliografía, donde les conviene verlo, y de qué página hasta tal página, con gráfico, sin gráfico, más allá que siempre antes de rendir el parcial hacen algunas preguntas, consultas, ¿no es cierto? Pero eso va a venir después, porque bueno, nosotros tenemos que unificar teoría y práctica, y como les digo, la práctica todavía le faltan algunas clases, entonces. Pero más allá del programa, yo les voy a dar esa ayuda, esa guía, para que vayan directamente al parcial con los temas, de dónde sacarlo, de dónde hasta dónde, obviamente, una guía que sobre eso yo voy a sacar las preguntas, por supuesto, más cosas que digo acá y por ahí no están, porque para eso estamos dando la clase. Yo veo que de la cantidad de inscriptos, siempre están escuchando la clase la mitad. Bueno, ya se van a enterar en el parcial, porque por ahí voy a preguntar cosas que, independientemente que me graben o no me graben, eso es 5 aparte, ¿no? Hay cosas que uno comenta y que enfatiza y que se da cuenta cuando uno cursa, no es lo mismo. Pero bueno, yendo a lo que es concretamente el práctico las unidades temáticas, hay una guía, un par de páginas, donde ustedes tienen concretamente y resumidamente lo que tienen que ver de contenidos para aprobar sin ningún problema tanto el parcial teórico 1 como el parcial teórico 2. Así que, independientemente que el programa ya lo vamos a subir, pero el programa para los parciales, por ahí se van a abarrotar, van a haber una cantidad de temas que en el parcial obviamente no pueden ir todos esos. Si bien los temas que se toman en los parciales son absolutamente representativos de todo el contenido teórico, obviamente. Pero ustedes saben, por cuestiones de tiempo, lógica, hay, digamos, está sacado del programa, pero lo que bueno tiene son los mismos temas del programa, pero ¿cuál es la diferencia? Que tiene la particularidad de que están puntuados y digamos, detallados de qué lugar a qué lugar y de qué apunte o bibliografía se recomienda, de tal página a tal página, solo gráficos, o gráficos no, sin fórmula, etc. Ahí está detallado, ¿me entiendes? Así que eso ya dentro de poquito ya la semana que viene se los estoy mandando. Ok, gracias. No tiene por qué. Independientemente que el programa también, por supuesto, pero les quiero decir, lo que les va a servir es esa aplicación del programa directamente al parcial 1 y al parcial 2 de teoría. En la práctica, bueno,
los profesores les dirán qué y cómo va. Eso es un tema de... Pero con respecto a lo mío está muy acotadito, así que sacamos de la currícula o del programa bien lo representativo que vamos a tomar en los parciales. Bueno, perfecto. Les agradezco su atención. Nos veremos en 15 días. Que tengan un buen fin de semana largo. Y nos estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Muy bien, ingeniero, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Chao, que les vaya bien.